Hola mis amigos y amados de mi Padre. Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el Espíritu de los profetas, el Espíritu del Altísimo Dios, venga a dirigir nuestra meditación en su santa palabra, y que el nombre del Señor Jesús sea santificado en su vida, y el reino de Él venga a esparcirse a través de usted, y la voluntad de Él sea hecha en su vida como en la vida de los que le oigan también. Bien, yo quisiera hablar con ustedes porque en estos últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, que Jesús ya había previsto y que los apóstoles y los profetas instruyeron al respecto de estos últimos tiempos. Nosotros vemos en estos últimos tiempos muchas cosas aconteciendo, cosas obviamente malas, malísimas, perversas, pero la peor de todas, a mi parecer, es cuando las cosas malas, las cosas así terribles, vienen para, para persuadir, esparcir a aquellos que un día tuvieron una experiencia con Dios y que conservan su fe, la pureza de su fe. Entonces, en estos últimos tiempos, nosotros estamos viendo así una lluvia de problemas sociales, políticos, problemas de salud, problemas de todo tipo. Pero el peor de todos es el problema de la fe, cuando es fingida. Pablo habla sobre eso, la fe no fingida. Hay la fe no fingida, que es la pura, y la fingida. Y entonces, en estos últimos tiempos, muchos falsos profetas, falsos hombres de Dios, falsos predicadores que usan y abusan de la palabra, de la letra, no de la palabra, porque la palabra de Dios tiene espíritu, pero la letra mata. Y estos profetas de la letra han salido por todo el mundo. Y la pregunta que no quiere callar, que muchos se hacen, es la siguiente: obispo, ¿cómo se puede que una persona predique el Evangelio, predique la palabra de Dios y viva una vida completamente contraria a aquello que predica? Y eso aconteció en la época que Jesús, en la época de los apóstoles. Y siempre va a pasar, porque nosotros vivimos en el reino del mundo. Físicamente, yo vivo en el reino de este mundo. Espiritualmente, yo vivo en el reino de Dios. Y eso es. Ahora usted entiende mejor. Yo vivo en espíritu, pero físicamente estoy en el reino de este mundo, y usted también, claro. Pero, ¿por qué Dios permite que nosotros vivamos en este mundo cruel, difícil, este mundo malo, este mundo de mentiras, de engaños, de injusticias?
¿Por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, esté físicamente en este mundo vil? Justamente para que nosotros pudiéramos testificar al respecto de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Dios permite, como Él lo hizo, por ejemplo, con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, esos 4 hombres que fueron llevados cautivos allá de Jerusalén, de Judá, fueron para el palacio de Nabucodonosor, allá en Babilonia. Ellos fueron exilados junto con muchas otras personas. Solo que en esos 4 hombres había un otro espíritu, había un temor a Dios, había hombres de Dios que aún estando físicamente viviendo en el palacio del rey, aún así ellos no se contaminaron con las cosas que había en el palacio. Y así también acontece con nosotros. Nosotros vivimos en un mundo de un palacio. Esa es la realidad. El mundo de pecado, el mundo donde las personas no temen a Dios, donde la mayoría no teme a Dios. Y Dios nos colocó aquí en este mundo, en esta época, justamente en esta época difícil, para que pudiéramos ser sus testigos, con permiso, testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo quien realmente nació del agua y del Espíritu Santo, esto es, nació del arrepentimiento, participó del bautismo, del arrepentimiento, se arrepintieron en sus pecados en verdad, y no un arrepentimiento así de sentimientos, no, pero un remordimiento, por ejemplo, no, pero un arrepentimiento que significa usted dar un giro de 180 grados. Eso es, arrepentimiento es usted, por ejemplo, estar yendo en dirección norte y entonces usted se arrepiente y da un giro y va hacia el sur o hacia el lado sur. Así es como funciona. Entonces, viviendo en este mundo de estas distorsiones, de suciedad, de maldad, de perversidad, que esa es una de las razones por las que en este domingo nosotros estaremos todos en todo el mundo haciendo una gran cadena de oración en favor de nuestra tierra, donde quiera que usted esté viviendo. Entonces usted va a orar por su tierra, usted va a orar por su tierra, la tierra en la que vive, para que Dios venga a sanar esta tierra. Pero volviendo a testigos de Jesús, solamente cuando la persona es nacida del agua, que es el bautismo del arrepentimiento, y del Espíritu Santo, que es nacida del Espíritu de Dios. Jesús dijo, quien nace de la carne es carne, y quien nace del Espíritu es espíritu, o sea, es espiritual, y pasa a vivir en el mundo espiritual, en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual.
Y la iglesia del Señor Jesús es espiritual. La iglesia del Señor Jesús no tiene letrero, nombre. Solo tiene un pastor, que es el propio Señor Jesús. Y la iglesia es espiritual, es el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, que nacemos realmente del agua y del Espíritu Santo, nosotros nos volvemos testigos, testigos vivos de este mundo, en el reino de este mundo. Nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó y está vivo. Pero ¿cómo que nosotros vamos a hablar con las personas que Jesús está vivo? ¿Cómo es que vamos a ser testigos de la resurrección de Jesús si nosotros no lo vemos con nuestros ojos físicos, no lo sentimos con nuestros corazones, si nosotros no tocamos con nuestras manos? ¿Cómo? ¿Cómo es posible una persona ser testigo de la resurrección de Jesús si Él nació, vivió y murió hace más de 2000 años y resucitó? ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo decir que soy testigo? Es un poco complicado, ¿no, amiga y amigo? Pero si usted sabe separar el reino de este mundo y del reino de Dios, porque el reino de este mundo es físico, es carnal, es satánico, yace del maligno, o sea, está enterrada o enterrado en el infierno de este mundo. Y por eso nosotros vemos todo eso, nosotros vemos cosas que no queríamos ver. Pero infelizmente estamos físicamente en el reino de este mundo. Pero espiritualmente, porque nacemos del Espíritu Santo, entonces estamos viviendo en el reino de Dios. Entonces, eso es extraordinario. Cuando usted entiende eso, usted tiene esa conciencia, entonces usted se vuelve testigo vivo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, obispo? Porque para que usted pertenezca al reino de Dios, usted tiene que haber nacido del agua y del Espíritu Santo. Una vez naciendo del Espíritu Santo, usted es espiritual. Entonces usted tiene acceso, usted entra en el reino de Dios, de este mundo. Usted hace parte del reino de Dios y el reino de Dios es institución, la iglesia de Él. Es la iglesia espiritual, no es la iglesia física, es la iglesia espiritual. Usted pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted es miembro del cuerpo del Señor Jesús. Usted tiene el espíritu del Señor Jesucristo. Usted carga en su interior el nombre del Señor Jesús. Y usted, obviamente, con el Espíritu Santo, usted tiene el poder del Espíritu Santo para hablar de aquel que murió y resucitó para que nos pudiera salvar. Y eso es lo que Jesús dice antes de que fuera al cielo. Él dijo a sus discípulos: recibiréis el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder del Espíritu Santo, que ha de venir sobre vosotros.
ha de venir, tiene que venir, obligatoriamente tiene que venir sobre vosotros. Porque si la persona no recibe el Espíritu Santo, ¿cómo es que va a dar testimonio de alguien que no vio, no tocó, no sintió? ¿Cómo es que va a hablar de alguien que murió y resucitó hace 2000 años? ¿Cómo? No hay cómo. Entonces, cuando la persona nace del agua y del Espíritu Santo, ella se vuelve espíritu o espiritual. Y entonces ella se mete en el reino de Dios. El reino de Dios está formado solamente por los que nacieron de Dios. Nacieron del agua y del Espíritu Santo. Y si usted no nació del agua y del Espíritu Santo, usted no conoce el reino de Dios. Usted hasta puede pertenecer a una iglesia, a una denominación, incluso a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Usted puede ser pastor, puede ser obrera, obrero, puede ser esposa de pastor, de obispo, sea lo que sea. No importa. Usted puede ser un oficial de la iglesia física, pero no de la iglesia espiritual, la iglesia que es el reino de Dios, la iglesia que es espiritual, que es invisible, y no perteneciendo al reino de Dios o a la iglesia espiritual, obviamente que usted solo va a ver con los ojos físicos y materiales. Usted va a estar metida solamente en el reino de este mundo, aunque esté y sea activo en la iglesia física, ¿no? Aún así, usted aún no entró al reino de Dios. Jesús dijo: es llegado a vosotros el reino de Dios. Después él dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando genera a una persona, ella se vuelve espiritual, ella se vuelve espíritu, y por supuesto, claro que ella sabe en quién ha creído. Ella sabe en quién ella está apoyada. Ella sabe a quién le pertenece. El diablo no puede tocarle. No puede tocarle porque está en el reino de Dios. El diablo no va a entrar en el reino de Dios. El diablo no tiene ese derecho. El reino de Dios solo es para nacidos de Dios, del Espíritu de Dios. Pero Dios nos llamó, nos escogió a usted, a mí, para vivir en estos tiempos difíciles, para que nosotros pudiéramos testificar de su resurrección. Y una vez usted dando su testimonio de hija, de hijo de Dios, miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, usted siendo espiritual, nacido del Espíritu Santo, una vez usted perteneciendo al reino de Dios, entonces, cuando usted hable, usted tendrá el poder del Espíritu Santo. Es lo que Jesús promete. Él dice: pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, que ha de venir, que obligatoriamente vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos. Me seréis testigos. O sea, usted
usted será mi testigo por donde quiera que vaya, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, cuando la persona es nacida del agua y del Espíritu Santo, o sea, cuando ella entra al reino de Dios, hace parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entonces ella es espiritual, ella tiene el poder del Espíritu Santo por donde quiera que vaya, donde quiera que esté, ella será testigo de Jesús, testigo vivo de la resurrección de Jesús, porque ella pertenece al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Pero para eso, obligatoriamente, ella tiene que recibir el poder del Espíritu Santo. Con permiso. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es una opción doctrinaria, no. No es una opción de fe, no. Es algo obligatorio para todos los que quieren entrar en el reino de Dios. Es imposible entrar en el reino de Dios sin haber nacido o haber nacido del Espíritu de Dios. Es imposible. Yo quiero que usted tenga esa conciencia. Cuando nosotros hacemos campañas para que las personas reciban el Espíritu Santo, cuando hacemos el ayuno de Daniel para que la persona reciba el Espíritu Santo, cuando nosotros estimulamos a las personas a que busquen y reciban del Espíritu Santo, no es una opción, no es una doctrina de la Iglesia Universal del Reino de Dios, es una doctrina del propio Señor Jesús. Es Él que estableció esta fe, esta doctrina. Y recibiréis el poder. El poder. Usted ya pensó, amiga y amigo, usted tener el poder del Espíritu Santo con usted. En casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera que vaya. Usted tiene el poder del Espíritu Santo en su interior. Usted sabe qué es eso. Entonces, en estos tiempos difíciles, de muchas confusiones, de muchos falsos profetas, falsos cristianos, falsos hombres y mujeres de Dios, en este mundo, ¿cómo es que usted va a identificar quién es verdadero y quién es falso? ¿Cómo es que va a identificar? Solo hay una manera: naciendo del agua y del Espíritu Santo, naciendo del Espíritu Santo, teniendo el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede identificarme como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en usted, confirma en mí. Y el Espíritu que está en mí, el Espíritu Santo, confirma que está en usted. Entonces, hay un lenguaje único entre nosotros. Usted me entiende, usted entiende mi idioma, usted entiende mis palabras, usted entiende bien los pensamientos, porque el Espíritu Santo está con usted. El mismo Espíritu que está en mí está en usted. Es el reino de Dios. Es el Espíritu Santo. Usted nació del mismo Espíritu que yo. Tenemos el mismo Espíritu.
Yo no tengo más que usted y usted tampoco tiene más que yo. Dios no nos ha dado, Jesús enseña, Dios no nos ha dado el Espíritu Santo por medida. Es su plenitud. Entonces usted tiene tanto el Espíritu Santo cuanto yo. Así que hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo comportamiento, el mismo carácter. A nosotros nos gusta y amamos la justicia, la verdad, andamos en la verdad. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque nacimos de nuevo. No nacimos más de nuestros padres, pero nacimos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma, testifica con nuestro espíritu que realmente somos hijos de Dios. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella no necesita ser convencida por nadie de que es de Dios, de que tiene el Espíritu Santo, porque el propio Espíritu Santo lo confirma en ella. Y no solo confirma con ella, pero habla, la hace identificarse con los que tienen el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu. Por eso Jesús dijo, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, que ha de venir sobre vosotros. Él no había venido hasta entonces. Jesús necesitó primero morir, resucitar y ascender a los cielos. Eso aconteció después del día de Pentecostés. De ahí vino el descenso del Espíritu Santo sobre todos, y a partir de ahí todos los que creían y obedecían la palabra de Dios eran llenos del Espíritu Santo. Porque Dios quería que su palabra, que sus enseñanzas, las enseñanzas de su Hijo Jesús fueran divulgados por toda la tierra. Usted no necesita ser necesariamente un pastor, un obispo, un predicador, un obrero, obrera. Usted no necesita necesariamente ser un oficial de la iglesia para hacer la obra. Usted puede hacer la obra independientemente de quién sea, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en su interior para testificar en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en la oficina, en cualquier lugar. Usted es testigo, testigo vivo de Jesús, porque el Espíritu que resucitó a Jesús, el Espíritu Santo, está en usted, como está en mí. Y eso es glorioso, es magnífico. Permiso. Eso es, amiga y amigo. Usted no necesita necesariamente tener un uniforme de obrera, de obrero, de pastor, obispo, sea el título que usted quiera dar. Usted necesita tener el Espíritu Santo. Ahí sí, usted va a saber separar la cizaña del trigo. Usted sabrá identificar quién está en el reino de Dios y quién está en el reino de este mundo. Porque quién es bautizado con el Espíritu Santo, quien recibió el Espíritu Santo, espiritualmente, la mente, el intelecto, lo racional, tiene la mente de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, es la mente de Jesús, es la mente de Cristo. Y tiene la mente de Cristo, y tiene el pensamiento del Señor Jesús, y habla las palabras que Jesús diría si estuviera en su cuerpo. Y eso significa que usted es testigo, que usted sabe identificar
a una persona que es del reino de Dios o nació del agua y del Espíritu Santo, como también usted sabe identificar a una persona que no nació del Espíritu Santo, no nació del agua y del Espíritu Santo, no tiene el poder del Espíritu Santo. Usted sabe identificarlo y ahí usted sabe separar a aquella persona que es de Dios en verdad de aquella que no es de Dios. La mayoría no es de Dios. La mayoría está en el reino de este mundo. No solo físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Vive en el reino de este mundo. Porque vive en la mentira. Eso es. Vive de la mentira, de las injusticias. Vive con una vida completamente contraria al reino de Dios. Y usted sabe quién es y quién no es de Dios. Y lo que Dios cobra de nosotros, que nacimos del agua y del Espíritu Santo, es que seamos sus testigos aquí en la tierra. No solo hablando, no solo hablando, pero sobre todo dando testimonio de su propia reputación, carácter, de su vida ante la sociedad completa y en la que todos vivimos. Entonces, cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella es de Dios. Cuando no lo tiene, ella aún no conoce a Dios. Y eso, esa es mi lectura de la palabra de Dios. Entonces, usted va a checar, usted va a confirmar que muchos pastores que antes hablaban de Jesús, oraban en el nombre de Jesús, predicaban la palabra de Jesús, en realidad no predicaban la palabra de Jesús, predicaban solo la letra y no la palabra, porque la palabra de Dios tiene espíritu y porque predicaban la letra, ellos como cotorros apenas repetían lo que está escrito, pero no vivían lo que está escrito. Pero quien vive o quien tiene el Espíritu de Dios, quien nació del agua y del Espíritu Santo, era la criatura que tiene el carácter de Dios, el carácter de la verdad. Yo no veo a Dios, pero en mi boca, de mi boca usted va a escuchar la verdad y solamente la verdad. Pero yo no vivo y convivo con usted para saber si usted vive o no en la verdad. Bien, realmente usted no convive conmigo. Pero en lo que hablo, en lo que predico, en lo que digo y enseño, usted identifica si la palabra que yo les he dado tiene espíritu o no tiene espíritu. Si es letra o si es palabra. Entonces usted sabe identificar. Usted sabe, usted tiene conciencia, sea usted de Dios o no, usted sabe por qué, porque si usted tiene el Espíritu Santo, claro, usted sabe que soy. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a ver a través del testimonio de mi propia vida, de mi comportamiento ético, disciplinario, carácter, familia, porque cuando se trata de carácter, de verdad,
Entonces, la primera cosa que vemos es la familia. La familia constituida, el matrimonio constituido, porque quien es de Dios busca a una persona que también es de Dios para unirse y ser un solo espíritu, una sola carne, y por toda la vida, no solo por 20, 40 o 50 años, pero por toda la vida. Entonces, amiga y amigo, son, digamos, señales de quién es de Dios y quién no es de Dios, quién predica la palabra y quién predica la letra. Yo decía que muchos pastores entre nosotros, no conozco a los demás y no conozco y no sé lo que pasa en otras denominaciones. Yo busco cuidar del rebaño que Dios nos confió. Entonces, muchos que estaban entre nosotros, que aparentemente eran de Dios, con el tiempo mostraron que eran solamente carne, nacidos de la carne, no del Espíritu Santo. Jesús dijo que quien nace de la carne, carne es, o sea, es carnal. Y la carne, tarde o temprano, se va a manifestar. ¿O no es así? ¿Sí o no? Quien es nacido de la carne va envejeciendo en la carne y va mostrando sus debilidades o las debilidades de la carne. Así también es en la vida espiritual. El carnal, el nacido de la carne, que a pesar de hablar de las sagradas escrituras, él, tarde o temprano, va a manifestar esa carnalidad, sea con mal testimonio, o con mentira, engaño, o la letra, pero no pasa espíritu, y todos verán que no tienen nada de Dios, nada absolutamente. Pero quien es nacido de Dios pasa mucho más allá de la letra, pasa la palabra, la palabra. Y la palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Cuando estamos hablando aquí ahora en este momento, usted puede identificarse o no, puede entender lo que es espíritu y lo que no es espíritu. Si usted entiende ese lenguaje, usted ha de concordar conmigo, ha de entender que realmente tenemos el mismo espíritu. Pero si no entiende ese lenguaje, es porque todavía no nació del Espíritu y por lo tanto no tiene el poder del Espíritu Santo para ser testigo del Señor Jesús. Y yo me engañé muchas veces, permiso. Muchas veces yo fui engañado, muchas veces yo llamé personas para hacer la obra de Dios conmigo, para ayudarme. Y en el afán de querer ayudar a las personas, porque eran muchas personas, entonces nosotros dejamos que las personas entraran entre nosotros que aparentemente eran de Dios. Hablaban hasta en lenguas, pero con el tiempo se manifestaron la carne. Entonces me engañé, yo me equivoqué, y equivoqué mucho, desgraciadamente, pero aprendí también, gracias a Dios. Dios permite que nos equivoquemos, que fallemos. ¿Saben por qué? Porque nos quiere enseñar. Son los desiertos que nos enseñan a sobrevivir
en las dificultades. Entonces, mañana estaremos hablando, dando continuación a este asunto. Y yo digo eso para que usted tenga conciencia, la conciencia de que sin el bautismo con el Espíritu Santo, usted no conoce a Dios. Y si usted no conoce a Dios, ¿cómo es que va a hablar de Dios? ¿Cómo es que va a predicar el Evangelio? ¿Cómo es que va a servir a Dios como obrera? Usted no sirve absolutamente para nada dentro de la iglesia, en el reino de Dios. ¿Por qué? Usted no nació del Espíritu Santo. El reino de Dios es formado, como dijimos, el reino de Dios está formado por personas que nacieron del agua y del Espíritu Santo. El reino de Dios. Quien no nació del agua y del Espíritu Santo sigue siendo carne, carnal. ¿Y cómo sabrá? Solo naciendo del Espíritu Santo es que usted va a conocer. En estos días, en estos tiempos difíciles que anuncian el regreso de nuestro Señor Jesucristo, solo aquellos que tienen el Espíritu Santo sobrevivirán. Mañana hablaremos más sobre esto. Que Dios los bendiga, ilumine su entendimiento para que usted no se limite apenas a la letra de la palabra, porque la letra mata, pero el Espíritu, la palabra, da vida. Dios los bendiga y hasta mañana. Y no se olviden, en este domingo, una concentración de fe, una oración especial por nuestra tierra. Donde quiera que usted viva, usted va a colocar, por ejemplo, usted que está en Brasil, entonces usted vive en qué estado, qué ciudad, qué colonia, la calle. No, el número no importa. Solo coloque el nombre de la calle, de la colonia, de la ciudad, del estado, y coloque ese pedido allá en el altar. Llévelo al altar. Usted estará uniendo su fe con la nuestra y juntos estaremos humillándonos, invocando, clamando a Dios para sanar nuestra tierra. Dios los bendiga y hasta mañana.